tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, como dice el título de la charla, yo me voy a referir a la tromboprofilaxis específicamente en pacientes internados hospitalizados por patología médica, y voy a dividir en tres partes la presentación: aspectos generales y epidemiológicos. Vamos a ver pues las estrategias de tromboprofilaxis al día de hoy y algunos datos con respecto a las estrategias de identificación del riesgo. El primer tema, bueno, la hospitalización por enfermedad médica es, digamos, un problema de salud significativo, aumenta 8 veces aproximadamente el riesgo de trombosis venosa. Y la hospitalización por patologías de medicina interna dan cuenta de aproximadamente el 25% de los eventos globales de tromboembolismo venoso. Si uno toma el total de los eventos de tromboembolismo, 50-70% ocurren en pacientes que están hospitalizados, de los pacientes hospitalizados ocurren en los servicios de clínica médica. Hay una serie de problemas hoy en día con la tromboprofilaxis que tienen que ver con problemas de eficacia y sobre todo de seguridad, porque estamos viendo alto porcentaje de pacientes añosos que obviamente tienen múltiples comorbilidades, interacciones medicamentosas, y probablemente esto tenga que ver con el hecho de que existe, de acuerdo a varios registros, una subutilización de la tromboprofilaxis que, de acuerdo a algunos reportes, llega hasta un 60% de los pacientes de alto riesgo no reciben la profilaxis adecuada. Se supone que esto se debería, por una parte, la dificultad para convencer a los médicos de que tienen que implementar una intervención para la cual muchos no ven beneficio porque, digamos, verían a lo sumo la falta de profilaxis. Un tema muy importante que es el temor al sangrado, un tema casi ancestral, ¿no? Y la falta de criterios establecidos sobre cuáles pacientes tienen o no que recibir profilaxis. Esto después se va a enganchar con el tercer tema, que son las estrategias de identificación del riesgo. Mencionamos los factores de riesgo, que son los que en última instancia se utilizan para lo que se conoce como estrategias de identificación universales de riesgo, que son los factores de riesgo relacionados con la enfermedad, de patologías que se asocian con mayor riesgo de tromboembolismo en pacientes hospitalizados por patología médica en el servicio de medicina interna, la ACV isquémico, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones, enfermedades reumáticas, enfermedad inflamatoria intestinal, y los conocidos factores de riesgo relacionados directamente con el paciente: antecedentes de tromboembolismo, la edad de inmovilización, la presencia concomitante de cáncer y la presencia de trombofilia. El segundo tema es las estrategias de tromboprofilaxis. Repasando de forma más o menos rápida, vamos a tener tres periodos en los pacientes con patología médica que uno debe considerar. El periodo de hospitalización propiamente dicho, entre 6 y 14 días. El periodo luego del alta de la hospitalización, que algunos consideran hasta 45 días, y los pacientes con enfermedad médica crónica, que son añosos y muchos están inmovilizados, y eso genera un grupo de riesgo adicional. La tromboprofilaxis clásica, la que se utiliza durante la hospitalización, puede ser farmacológico-mecánica. Desde hace 40 años sabemos que hacer tromboprofilaxis es mejor que no hacerla. De hecho, los estudios iniciales con la heparina no fraccionada, luego con el advenimiento en los años 80-90 de las heparinas de bajo peso, primero con la enoxaparina, después con la dalteparina y luego con el fondaparinux. Todos ellos muestran una diferencia significativa en la incidencia de eventos trombóticos en comparación al placebo, salvo algunas excepciones, con una comparación favorable en cuanto a la seguridad de las heparinas. Los estudios que compararon heparina no fraccionada con heparinas de bajo peso molecular en general no mostraron diferencias significativas entre el uso de ambas heparinas, con excepción del estudio Prevail, que estudió pacientes con ACV isquémico, en los cuales hubo una diferencia significativa entre el uso de enoxaparina
y la heparina no fraccionada a bajas dosis con una reducción de casi el 43% a favor del uso de enoxaparina en este grupo de pacientes. Resumiendo, digamos, lo que sería profilaxis farmacológica, cuando uno habla de heparina no fraccionada, el estándar sería el uso cada 12 horas. Algunos autores en forma empírica sugieren que los pacientes muy obesos podría ser útil utilizarla cada 8 horas. La dosis estándar de enoxaparina, que es 40 miligramos, y en algunos nuevamente también en forma, en alguna medida empírica, sugieren que los pacientes obesos deberían recibirla cada 12 horas. La dalteparina, si existiera, sería una alternativa en pacientes con insuficiencia renal, y el fondaparinux, si estuviera disponible, sería una opción en aquellos pacientes que desarrollan trombocitopenia inducida por heparina. Y con respecto a la profilaxis mecánica, prácticamente no hay estudios en patología médica. Tiene las obvias dificultades del uso, que tiene que ver con el confort del paciente, el costo y la disponibilidad, pero que es una opción a tener en cuenta en pacientes con riesgo hemorrágico. En la literatura hay solamente 2 estudios, uno de ellos en pacientes con IAM, con control de flebografía radioisotópica al 7º día, que mostraba que las piernas, porque el control acá se hacía, digamos, el mismo paciente, una pierna se colocaba media y el otro no. Las piernas que no recibieron la profilaxis mecánica tuvieron una significativa diferencia en cuanto a los eventos trombóticos. Y otro estudio también de medidas elásticas, inmovilización por stroke con control ultrasonográfico, mostró una reducción del tromboembolismo total de casi la mitad de los casos. El segundo punto es la situación post-alta de la hospitalización. Como pasa con los pacientes quirúrgicos, cerca de la mitad de los eventos ocurren luego del alta del paciente, pero en este grupo hay una baja utilización de la tromboprofilaxis. Esto probablemente tenga que ver, por un lado, con la poca conciencia que uno tiene de la incidencia de trombosis en el paciente que es dado de alta, y por otra parte, como voy a mostrar ahora, que prácticamente todos, en realidad, los estudios de tromboprofilaxis extendida mostraron fallas en cuanto a la seguridad. Existen 4 estudios que evaluaron las estrategias de tromboprofilaxis en los pacientes, lo que sería la profilaxis extendida en patología médica. Primero es el estudio Exclaim, que luego de un tratamiento estándar de profilaxis con enoxaparina comparó el uso de enoxaparina con placebo durante 28 días de forma extendida. Y acá la conclusión era que en realidad la profilaxis extendida con heparina reduce el riesgo de trombosiminosa tanto a los 28 como a los 90 días, sobre todo reduciendo la TDP sintomática, pero que se acompaña de un aumento significativo del sangrado mayor. El segundo estudio es el ADOPT, que comparó apixaban durante, digamos, 30 días versus enoxaparina y luego seguida de placebo. O sea, en última instancia el periodo extendido era apixaban contra placebo. Y acá también se veía una reducción, una no reducción, perdón, del riesgo con respecto a la enoxaparina. O sea, no había diferencia ni con respecto a la enoxaparina ni con respecto al placebo. O sea, la diferencia del tromboembolismo total de los 6 a los 30 días era similar, pero había un aumento del sangrado mayor a los 30 días. El tercer estudio, el Maguellán, que estudia el rivaroxaban en una situación similar a la DOT, lo que se ve es que a los 10 días no se muestra inferior a la enoxaparina, o sea, no hay diferencias con la enoxaparina, pero a los 35 días hay una diferencia significativa con respecto a enoxaparina más placebo, o sea, con respecto al placebo. Pero esto se acompañó de un aumento del riesgo de sangrado clínicamente significativo. Y el último estudio, el APEX, es el más reciente, comparó la etapa extendida, otro anti-10, que es el betixizaban, todavía no disponible, con placebo, y este estudio mostró una reducción significativa del riesgo con respecto a la enoxaparina, y a diferencia de los otros no mostró un aumento del riesgo de sangrado mayor. Hubo, como siempre ocurre, un metaanálisis de estos 4 estudios que lo que hace, digamos, es mostrar más o menos lo mismo: reducción significativa de la TDP sintomática y del TEP sintomático no fatal en los pacientes que recibieron tromboprofilaxis extendida,
pero con un aumento de sangrado mayor, parcialmente amortiguado por el efecto del látex y sin modificaciones en cuanto a la mortalidad asociada al tromboembolismo venoso. El tercer escenario dentro de los periodos de riesgo sería la enfermedad médica crónica, o sea, aquellos pacientes que han, digamos, sido eventualmente hospitalizados, pero luego se van de alta y quedan, o son individuos añosos o quedan inmovilizados en forma muy prolongada. En ese sentido no hay estudios randomizados, hay simplemente una especie de encuesta de un grupo francés que evaluó pacientes mayores de 40 años inmovilizados fuera del hospital por lo menos 48 horas. Un número importante, casi 16.000 pacientes con una media de edad de 71 años, de los cuales 35% habían recibido profilaxis farmacológica y la incidencia de TBP era, digamos, más o menos parecida a lo que se ve en otros grupos, 1% de TBP sintomática y un TB02, teniendo en cuenta que si era una población muy importante, era muy heterogénea tanto en cuanto a la duración de la inmovilización como en cuanto al hecho de recibir una profilaxis. Muy probablemente lo mismo que ocurría, digamos, en el transcurso de la hospitalización, acá, digamos, uno no puede evaluar, no existe una forma de evaluar adecuadamente el riesgo, nuevamente el temor al sangrado y faltas de guía de manejo. En ese sentido, la única guía que recomienda algo es la guía CCP en el 2012, que dice que en individuos crónicamente inmovilizados fuera del hospital se sugiere no utilizar tromboprofilaxis, pero con un nivel de evidencia obviamente más bajo de todas. Y el tercer punto, que son las estrategias de identificación de riesgo. Como decíamos antes, los factores de riesgo en realidad se utilizan para definir poblaciones, muchas veces heterogéneas, y esto lleva, digamos, a la estrategia de uso de profilaxis en forma universal, o sea, le ponemos heparina a todo el mundo, o eventualmente basadas en grupos de riesgo, o sea, los que tienen algún factor de riesgo. No sabemos si uno, dos o cuántos serían los que uno lo lleva a decidir a qué paciente le ponemos riesgo. Esto lo que se ve es que no disminuyó la incidencia de tromboembolismo en la comunidad y hay factores que limitan esta eficacia que tienen que ver. En muchos pacientes el hecho de acortar la hospitalización amortigua nuevamente el efecto de la profilaxis, que pasa a ser de los 10 días clásicos a por ahí muchos menos días. La falta de uso rutinario que comentábamos de la profilaxis extendida y el uso inapropiado de profilaxis en un grupo de bajo riesgo. Como tratamos a todo el mundo, hay un montón de pacientes que probablemente no requerirían heparina y se los vamos a poner, y a la inversa, muchos pacientes de alto riesgo que tal vez requerían una estrategia diferente o más intensa y que reciben lo mismo que cualquier otro paciente, ya sea porque la intensidad de la profilaxis es insuficiente o porque la duración de la profilaxis es inadecuada. A esto, digamos, a este problema vienen, digamos, a tratar de dar un enfoque diferente las estrategias de riesgo individualizado, llamados en inglés RAM, Risk Assessment Models, o modelos de determinación de riesgo. Hay varios, yo voy a mencionar los dos más tal vez populares, que son el score de predicción de Padua de los italianos y el Improve BTI, que está, digamos, publicado por una sociedad internacional que se dedica al estudio de la profilaxis en pacientes hospitalizados. El Improve BTI tiene además el hecho de que se publicó no solamente una guía de determinación del score protrombótico, sino también un score de sangrado. El score de predicción de Padua tiene 11 ítems que se puntúan de 1 a 3 y se considera que el paciente de alto riesgo es aquel que tiene 4 o más. Acá están los ítems: cáncer, antecedente de trombosis, inmovilización, trombofilia, traumas recientes, edad mayor de 70 años, insuficiencia cardíaco-respiratoria, llamo ACV, infección, obesidad, tratamiento hormonal. Esta, digamos, es el árbol del estudio, donde se ve que cuando se utiliza la población que se utilizó este score, los pacientes de bajo riesgo, los que tienen menos de 4, la incidencia de trombosis era del 0,3 versus la incidencia global de casi 13% en los que tenían más de 4. Y en el grupo que se utilizó profilaxis, esto era de 2% versus 11% los que no habían recibido profilaxis. El Improve
IMPROVE-VTE incluye 7 parámetros: antecedente de trombosis venosa, trombofilia, parálisis de miembros inferiores, cáncer, inmovilización, internación en unidad de cuidados intensivos o edad mayor de 60 años. Y se puntúa de 1 a 3, y acá hay 3 grupos: bajo riesgo de 0 a 1, que tienen una, digamos, el estudio muestra que tiene una trombosis, una incidencia de trombosis venosa menor a 1%, de 2 a 3 que sería riesgo moderado, incidencia de trombosis de 1 a 1,5%, y alto riesgo, la incidencia de trombosis de 4 o más. Y este es el score de sangrado, el que también incluye toda una serie de parámetros y que con diferentes puntuaciones. Y los pacientes con alto riesgo de sangrado serían aquellos que tienen más de igual o más de 7 puntos, en los cuales, digamos, entre el grupo de riesgo bajo y riesgo alto se encuentra una diferencia de 4,1% a 0,4 de sangrado mayor. Existen, digamos, estos scores, se han desarrollado aplicaciones, tanto una aplicación vía web que permite rápidamente poder calcular el score, y existen además aplicaciones móviles, en el caso del IMPROVE, tanto para el cálculo del riesgo trombótico como del riesgo hemorrágico, lo cual permite utilizarlo a lo largo de la cama del paciente. Cuando uno utiliza estos modelos de determinación de riesgo, entonces el paciente, al internarse, uno hace la evaluación del riesgo trombótico versus el riesgo hemorrágico, y si el score de PAUA es mayor de 4 o el IMPROVE-VTE es igual o mayor de 2 y un score de sangrado menor de 7, el paciente sería candidato a recibir profilaxis farmacológica, mientras que aquellos pacientes con alto riesgo trombótico pero con score de sangrado alto recibirían profilaxis mecánica. Obviamente aquellos pacientes con el score bajo no deberían teóricamente recibir profilaxis. Como comentario adicional, y de paso que estamos en el Día Mundial de la Trombosis, el IMPROVE-VTE recibió un aval reciente del comité directivo de la ISTH para ser utilizado en la práctica clínica. Cuando se aplican estos modelos de determinación de riesgo, que tienen un muy alto, casi del 100% valor predictivo negativo, se encuentra que solamente el 35 a 50% de los pacientes requieren tromboprofilaxis, que un 65% de los pacientes de bajo riesgo reciben más profilaxis adecuada, y que un 25% de los pacientes de alto riesgo están recibiendo menos profilaxis adecuada, sobre todo en cuanto a lo que hace a la duración, que es otro problema adicional. Buscando otros factores de evaluación del riesgo, aparece un dato que sería útil, que es la presencia, digamos, del dímero D. Esto surge de un subanálisis de estudio Magellán, el que les comenté con respecto a la profilaxis del rivaroxaban, en el cual los autores seleccionan un número elevado. El estudio Magellán tenía 8.100 pacientes y 7.581 de ellos tenían determinaciones basales de dímero D por diferentes métodos. Obviamente no había una estandarización en cuanto al laboratorio. Y se lo dividió en 2 grupos, casi de tamaño similar, dímero D positivo o negativo, estando los pacientes con dímero D positivo aquellos que tenían 2 veces el límite superior normal de acuerdo al método. Y en el análisis multivariado lo que se ve es que los pacientes que tenían la concentración elevada de dímero D basal tenían digamos, aumento de riesgo y un factor independiente de aumento de riesgo que era casi de la misma cuantía que tener cáncer activo o más de 75 años. Y lo que era interesante es que, si ustedes se acuerdan del estudio de rivaroxaban, Magellán, había una diferencia en la etapa extendida a favor del rivaroxaban. Llamativamente, esta diferencia significativa se daba básicamente en el grupo que tenía el dímero D más elevado. A los 35 días, los pacientes que tenían dímero D bajo, no había diferencias significativas en el beneficio en términos de eficacia entre el rivaroxaban o la enoxaparina. Y basado en esto, existe un estudio que está en curso en este momento, que es el Mariner, que es un estudio randomizado doble ciego que está reclutando pacientes mayores de 40 años que están hospitalizados por patología médica y a los cuales se les aplica, para ingresar a estudio, un score que es el IMPROVE modificado con el agregado del dímero D. Y van a recibir rivaroxaban a 10 o 7,5 miligramos adecuado a la función renal por 45 días versus placebo,
también por 45 días, que se inicia luego del alta del paciente, con los puntos primarios obvios de TDP sintomática mortal y punto primario de seguridad, que es el sangrado mayor. Este estudio está en curso y, digamos, interesante en el sentido de que, afinando, digamos, el riesgo del paciente, es muy probable que uno también pueda reducir el problema más importante de la profilaxis extendida en patología médica, que es el riesgo de sangrado. Entonces, a manera de conclusión, tromboembolismo venoso es una causa significativa de mortalidad en pacientes hospitalizados por patología médica. La identificación de riesgo trombótico mediante modelos individualizados permite un uso racional, más efectivo y más seguro que las estrategias de aplicación universal y evita la subutilización de la tromboprofilaxis. La inclusión de marcadores bioquímicos, como es el caso del dímero D, podrían contribuir a optimizar estos factores de riesgo, estos scores de riesgo, y los anticoagulantes orales directos podrían tener un papel en la estrategia de tromboprofilaxis, sobre todo en la etapa extendida del alta, y muy probablemente la tengan aquellos pacientes seleccionados, cuando podamos definir bien la relación entre eficacia y riesgo. Nada más.